Hermanos, muy buenos días. Estamos reunidos, gracias a Dios, poder estar nuevamente por el momento el grupo de alabanza. Créanme que es un gran privilegio el poder compartir nuevamente después de mucho tiempo, la verdad. Estamos complacidos con Dios y ante ustedes poder iniciar este servicio. Y les invito ahí desde sus casas, me puedan acompañar leyendo el libro de Salmos, capítulo 145. Vamos a leer solo los 10 primeros versículos y juntamente, bajo la dirección de Dios, podemos leer de la siguiente manera. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alabarán, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Damos gracias a Dios por hoy poder compartir, y como dice este pasaje, que te alabaremos generación tras generación y juntos podamos proclamar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor Y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús, oh Señor. Amén. Seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios, confiando y creyendo que Él es el único para salvar y reina sobre nuestras vidas. Te adoramos, Señor y Dios. Hay un lugar de amor y dolor, el Cristo inocente clavado en la cruz por amor. Una corona de espinas vistió, su misericordia en forma de sangre fluyó. Hijo de Dios, alzado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, y Él es vencedor. Hay un camino que Cristo abrió, sus brazos abiertos, su sangre el pecado lavó. Todo el perdido le ha dado un hogar, y sepa el herido que su amor nunca cesará. Hijo de Dios, alzado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, y Él es vencedor. Cordero fiel, sin mancha se entregó, y en victoria la tumba derrotó, y Él es vencedor.
celestial, y cuando yo le pueda ver con ángeles, le cantaré, y mi alma hoy le cantará a mi amado celestial, y cuando yo le pueda ver con ángeles, le cantaré, Hijo de Dios, alzado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, y Él es vencedor. Cordero fiel, sin mancha se entregó, y en victoria la tumba derrotó, y Él es vencedor, y Él es vencedor, y Él es vencedor. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, porque has vencido y siempre reinarás. Hermanos, buenos días. Seguimos adorando al Señor en esta mañana. Queremos ahora pasar a hacer una oración de intercesión por todos nosotros, por todos los que están ahora en la casa, por toda la congregación, para que el Señor nos siga ayudando en estos momentos que está pasando no solamente en nuestra nación, sino todo el mundo. Hagamos una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este nuevo día, este día que nos regalas, esta mañana tan hermosa. Gracias porque estamos vivos, porque tenemos salud, Señor, y hemos aprendido en estos momentos a valorar cosas que antes no valorábamos, como la salud, como estar respirando, Dios mío, un nuevo aire, por tu gran misericordia, Señor. Y en esta mañana, por Jesucristo, Dios mío, queremos orar, queremos pedirte, Señor, por la congregación Calvary en general, por cada familia, Señor, representada, Dios mío, por cada niño, por cada persona, Dios mío, que hace parte de esta congregación, de esta iglesia local. Señor, para que tú suplas toda necesidad, que tú, Señor, proveas todo lo que haga falta en Cristo Jesús. Dios mío, sabes que son tiempos difíciles, Padre, pero confiamos en ti, Señor, y por eso venimos en oración, para que tú nos sigas ayudando, para que tú sigas proveyendo a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Algunos tendrán necesidad económica, otros necesidad quizás de salud, otros tendrán quizás problemas familiares. Dios mío, y así cada uno tendrá su necesidad, Padre, tú la sabes. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos, Señor, todas estas cosas, Padre, para que tú nos sigas ayudando, para que nosotros sigamos confiando en ti. Y también oramos por eso, Señor, para que tú aumentes nuestra fe, aumentes esa confianza que debemos tener en ti, que aumentes nuestra devoción hacia ti, la lectura de la palabra, la oración, la intimidad contigo, Señor, porque allí se encuentran muchas respuestas a todas estas problemáticas. Encontramos la paz, encontramos una salud espiritual, estabilidad emocional en tu presencia, Dios mío. Queremos ver tu gloria, síguete moviendo en nuestras vidas, Señor, así como hoy veremos tu gloria y así como la hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos estado en nuestras casas, Dios mío, y por eso te damos gracias. Y sobre todo gracias por Jesucristo, nuestro Señor, en el cual tenemos redención, en el cual hoy podemos acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, para alcanzar oportuno socorro. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor, infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, hermano, seguimos adorando a Dios.
nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre su altar. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Puesta sobre su altar. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Gracias te damos, oh Dios, porque ante ti nos humillamos y ante ti, oh Dios, te daremos el honor y la gloria. Amén.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre,
Buenos días, amados hermanos, bendiciones a todos. Es un gran privilegio estar de este lado aquí en el edificio donde nos reunimos y donde anhelamos, ¿verdad?, prontamente estar como pueblo de Dios todos reunidos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarles a que oremos y luego leamos la palabra de Dios y recibamos con gozo el sermón, la enseñanza, el consejo de Dios para nuestras vidas. Padre celestial, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre. Digno eres, Señor, de suprema alabanza, de suprema adoración. Señor, permite que mis hermanos ahí desde sus hogares puedan recibir, Señor, con gozo tu palabra. Que podamos ver, Señor, a Cristo por medio de tu palabra. Y que arda nuestro corazón, Señor, por ti, por tu palabra. Y que anhelemos conocerte cada día más, Señor, entendiendo que tú nos llamas con lazos de amor a seguir buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado con toda gloria y todo poder. Oh Padre, pedimos tu bendición en la exposición de tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Quiero invitarles a que leamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 9. Colosenses. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 hasta el versículo 9. Colosenses 3, del 5 al 9. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Por tanto, considerad, dice la versión de las Américas, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esta es la palabra de Dios, amados hermanos. Así que vamos a estar receptivos y pido en el Señor, ¿verdad?, que podamos tener disposición, que podamos estar receptivos a la poderosa palabra de nuestro Dios. El título del sermón en esta mañana es Haced morir lo terrenal. Y vemos en el pasaje un énfasis de haced morir. En el versículo 5, él dice haced morir. En el versículo 8 dice desechen, ¿verdad? Desechen o hagan morir. Y en el versículo 9 dice han desechado la vieja naturaleza. Así que el apóstol Pablo ha dedicado la primera mitad de su carta a exponernos lo que nosotros somos en Cristo. El apóstol Pablo ha dedicado la primera mitad de su carta para exponer a la iglesia en Colosa quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Pablo les recuerda que ellos son nuevas criaturas, que ellos han resucitado a una nueva vida en Cristo, que ellos han sido reconciliados por el Padre. Les dice que ellos han sido libertados de la esclavitud del pecado, que ellos han sido libertados de toda esclavitud, también religiosa, de toda religión falsa. Ahora, en la segunda parte, el apóstol Pablo dedica a exponer a la iglesia en Colosa cómo debían ellos vivir. Y es lo mismo para nosotros hoy, amados hermanos. Entendiendo lo que nosotros somos en Cristo, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, hemos resucitado a nueva vida, teniendo eso como base, se nos enseña cómo debemos vivir.
Nuestra posición en Cristo Jesús tiene implicaciones prácticas en cuanto a nuestra vida diaria. Puesto que nosotros hemos resucitado a nueva vida en Cristo, entonces debemos vivir en conformidad con nuestra nueva posición ahora en Cristo Jesús. El mandato de parte de Dios es bien claro a los creyentes en Colosa, y obviamente para nosotros hoy es bien claro. Pablo dice: haced morir lo terrenal en nosotros. Pero ¿cómo es esto? Dirá usted, si en el capítulo 3, en el versículo 3 se presume que nosotros hemos muerto con Cristo. El texto dice: porque habéis muerto. No sé si ustedes recuerdan que fue una de las motivaciones poderosas que recibimos el domingo pasado para buscar las cosas de arriba. Si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Recuerdan? Que Pablo dice que nuestra vida está segura, está firme, está unida, está en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos entender nosotros que la palabra de Dios nos está llamando a hacer morir lo terrenal? Debemos entender, estimados hermanos, nuestra posición espiritual en Cristo Jesús, pero también nuestra condición actual que batalla contra el pecado. ¿Escucharon eso? Nuestra posición espiritual en Cristo, pero nuestra realidad, nuestra condición actual que sigue batallando contra el pecado. El reformador Martín Lutero expresaba una frase en latín: simul justus et peccator, que significa que somos justos, pero al mismo tiempo nosotros somos pecadores. Déjenme darle dos ejemplos bíblicos de nuestra posición en Cristo y de nuestra condición actual. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20, en la primera parte del versículo, Pablo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Pablo está diciendo: esa es nuestra posición en Cristo, hemos muerto al pecado. Pero luego en la parte B del versículo dice: porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Esa era la condición, esa era la tentación que tenían estos creyentes en Colosa, de poder someterse a preceptos humanos. Es decir, ellos todavía estaban batallando, estaban lidiando todavía, estaban siendo seducidos, ¿verdad?, al engaño y al error. Déjenme darle otro ejemplo. En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 2, Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Somos santos en Cristo Jesús, por lo que es Cristo y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero el versículo no termina ahí. La segunda parte dice: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos una vez más este ejemplo. Así que entonces, amados hermanos y amigos, volviendo a nuestro texto principal de Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al versículo 9, la invitación para los creyentes en Cristo es a considerarnos muertos al pecado. Es decir, el Señor nos está llamando a hacer morir lo terrenal en nosotros. El puritano John Owen del siglo XVII, él dijo lo siguiente: él dijo que nosotros estamos llamados a matar el pecado, o el pecado nos matará a nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer morir lo terrenal. Ahora usted me preguntará: pero pastor, explique un poco más, ¿qué significa hacer morir lo terrenal? Déjeme decirle lo que no significa. No significa perfección moral. No significa cesar de pecar. Hacer morir lo terrenal no significa que somos perfectos, que hemos dejado de pecar, entendiendo que estamos de este lado de la eternidad y que mientras estemos en este mundo es posible que pequemos. Así que entonces hacer morir lo terrenal significa resistir, significa desechar el pecado, significa desobedecer el pecado. Si hay algo que nosotros estamos llamados a desobedecer, es el pecado. Cada vez que el pecado se manifieste, debemos de rechazarlo.
El apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta, al capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice: huid, escapa. ¿Sí vieron? Huid de las pasiones juveniles. Escapa, resiste las pasiones juveniles, pero persigue, diría yo, o a la luz de Colosenses capítulo 3, persigue las cosas de arriba, la justicia, la fe, el amor, la paz. Allí en 1 Corintios 6, versículo 18, Pablo también le dice a los creyentes en Corintio: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Allí el énfasis una vez más: huyan de la fornicación. Así que a la luz de nuestro pasaje bíblico, hacer morir lo terrenal tiene que ver con negarnos a nuestra antigua manera de vivir. Tiene que ver, amados hermanos, con rechazar, con desobedecer ese estilo de vida que vivíamos antes que Cristo no se había revelado a nuestras vidas. Piénsalo por un momento, hermano. ¿Cómo era tu vida antes de estar en Cristo Jesús? Antes de ser llamado a la fe en Cristo, ¿cuáles eran tus obras? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo actuabas? El apóstol Pablo está presentando aquí un listado de pecados que pudiéramos llamarlo pecados, algunos pecados usuales, pecados practicados por los no creyentes, de los cuales el creyente que ha resucitado a nueva vida debe de resistir, debe de rechazar, de desobedecer. Ahora entendemos que esto lo podemos lograr por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el versículo 5, el apóstol Pablo dice: por tanto. Y miren ustedes aquí la conexión lógica. En los primeros versículos Pablo está diciendo que hemos muerto y que hemos resucitado con Cristo a una nueva vida, y que por lo tanto entonces nosotros debemos de considerarnos muertos. Pero ahora en el versículo 5 dice: por tanto, en virtud de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y luego entonces enumera aquí un listado. ¿A qué cosas? Pablo enfatiza que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas, que en Cristo Jesús nosotros hemos resucitado a nueva vida en Cristo. Por eso, por lo tanto, nosotros debemos en Cristo esforzarnos en la gracia de Dios para seguir mortificando, para seguir crucificando nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo entonces presenta dos listas. En el versículo 5 presenta una lista que yo le he llamado pecados sensuales. Y en la segunda lista, que va del versículo 8 al versículo 9, podemos ver unos pecados que yo le he llamado pecados sociales, o como diría el doctor Campbell Morgan, pecados respetables. Y usted dirá: ¿cómo así, pastor? ¿Hay algunos pecados sociales? ¿Hay algunos pecados respetables? Bueno, eso es lo que cree la sociedad, e incluso muchos creyentes pueden estar siendo engañados pensando de que hay algunos pecados tolerables y que estamos llamados a practicarlos, y que definitivamente Dios no está enojado con eso. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros vemos que es contrario, amados hermanos. En la primera lista, entonces, en el versículo 5, el listado empieza con la fornicación. Haced morir lo terrenal en nosotros, y empieza el listado en el versículo 5 que debemos hacer morir nuestra vieja naturaleza, la fornicación. Y esa palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, que no solamente significa tener relaciones ilícitas antes del matrimonio, sino esa palabra implica también inmundicias sexuales. Y eso es lo que vemos a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego el versículo 24 dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia.
ahí está la palabra, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que, ojo hermanos, Pablo está escribiendo ¿a quiénes? Está escribiéndole a creyentes. Pablo está escribiéndole a personas que han nacido de nuevo. Pablo está escribiéndole a creyentes que tienen comunión con el Evangelio, a creyentes que tienen frutos espirituales. Recuerden ustedes los primeros versículos que Pablo alaba, Pablo da gracias por la iglesia en Colosa, por el fruto del Espíritu Santo en la vida de estos hermanos, por el amor, por la perseverancia, por la manera en la que han caminado y han perseverado en el Señor. ¿Sí recuerdan? Pablo está hablándole aquí a creyentes, lo cual significa, hermanos, que nosotros como creyentes podemos ser tentados a caer en estos pecados también, en estos pecados escandalosos. Y entonces se nos llama a seguir resistiendo en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio. Pero el segundo pecado que vemos en el listado del versículo 5 es impureza. Y obviamente esa palabra significa todo lo impuro, todo lo pecaminoso. Escuchen bien, y no solamente en nuestras acciones, porque es posible que alguien piense, ok, el Señor nos está llamando a hacer morir lo impuro, es decir, que yo no cometa ciertos pecados, que yo no actúe, ¿verdad?, acorde al plan de Dios y a la buena voluntad de Dios. Pero cuando Pablo habla aquí de todo lo impuro, él no está solamente pensando en las acciones, sino él también está pensando en los pensamientos. Recordemos que nuestras acciones, ¿verdad?, antes de actuar, nosotros pensamos, o el pecado, ¿verdad?, se anida en el corazón y luego se da a conocer, luego se expresa. Los fariseos y los escribas pensaban en algún momento que los pecados eran solamente aquellos que se podían ver. Así que el Señor Jesucristo tiene que decir, no, escuchen, antes se fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que entonces todo lo impuro, todo lo pecaminoso en pensamientos y acciones, luego habla de pasiones desordenadas, pero hay algunas traducciones que solamente dicen pasiones, porque esta palabra pasión sugiere una emoción, un apetito que puede dominar la mente y el corazón del hombre. Las Escrituras hablan de pasiones buenas y pasiones lícitas, pero también hablan de pasiones malas, de pasiones libertinas y desordenadas. Si recordamos, en las Escrituras vemos el ejemplo del rey Salomón, que fue un hombre apasionado en algún momento por Dios, por su palabra, pero ese rey se desvió y luego fue apasionado en cuerpo y alma al pecado, abiertamente, a múltiples pecados. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, del versículo 1 al 4, el autor dice lo siguiente: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Aquí vemos entonces lo que más adelante en el Nuevo Testamento encontramos como lo que es un yugo desigual. Aquí el Señor está dejando muy claro de que aquellos que están en Dios, que están unidos espiritualmente, no pueden estar ligados, unidos a aquellos que no conocen de Cristo, o aquellos que no profesan el Evangelio, aquellos que no han nacido de nuevo. Pero siguiendo el texto del primer libro de Reyes, dice: porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón, le dijo el Señor a Salomón, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres en total? 1000. Pero miren lo que dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos
y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Así que, ¿qué vemos en el ejemplo de David? Pasiones desordenadas. No pasiones lícitas, sino pasiones desordenadas. El siguiente pecado, Pablo dice malos deseos, es decir, deseos inmundos, deseos corruptos. Se trata de una sed desordenada por la satisfacción del cuerpo, ¿verdad? La satisfacción sexual y múltiples deseos, pues también pecaminosos. Pero luego en ese listado termina con la avaricia. Y Pablo dice que la avaricia es idolatría. La avaricia se puede describir básicamente como ese deseo, como ese afán de tener más y acumular más, tener amor por las riquezas. Cuando los griegos hablaban de avaricia, ellos lo definían como un deseo inaccesible. Ellos ilustraban esto diciendo que era como tratar de llenar de agua un recipiente que tenía un agujero en el fondo. Siempre iban a estar tratando de llenarlo, pero no iban a poder llenarlo. Ahora, Pablo dice que la avaricia es idolatría, pero no solamente la avaricia, sino todos estos pecados que hemos mencionado, cuando tratan de usurpar el lugar que le corresponde solamente a Dios, se convierte en idolatría, amados hermanos. Cuando todos estos pecados son parte de un individuo, nosotros podemos concluir a la luz de las Sagradas Escrituras que el Dios de la Biblia no es su Dios. Porque en esencia el practicar todos estos pecados y vivir esclavos de estos pecados es como si se estuviera rindiendo culto aparte de la creación, lo cual es idolatría, porque el Señor nos llama a adorarle a Él, que es merecedor de toda alabanza y de toda exaltación. Pero en el versículo 8 al versículo 9, Pablo habla de un segundo listado, ¿verdad? Como les decía al iniciar, como lo llamó el doctor Campbell Morgan, pecados respetables o pecados sociales. No porque realmente sean pecados respetables, sino porque muchos piensan que estos pecados son tolerables y que Dios no tiene en cuenta estos pecados, sino los pecados escandalosos que mencionamos en el versículo 5. Pero en el versículo 8 y el versículo 9, Pablo dice, pero ahora dejad también, es decir, dejad estos pecados, pero dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego hace una mención. La primera mención en el versículo 8 es la ira. La ira. En el griego esa palabra habla de una indignación, ¿verdad? O enojo de larga duración. Es un enojo que se puede convertir en una raíz de amargura, que es de lenta extinción, que se niega a ser pacificada y que siempre está ahí, abrigando el disgusto para mantenerlo siempre presente. Y el autor de la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, tiene que decir: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y luego da una razón, versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el primer pecado que vemos en el segundo listado, la ira, que se da en el trabajo, que se da en la casa, que se puede dar aún en el círculo de la iglesia. Pero luego habla de la palabra enojo, que pensaríamos que es sinónimo, ¿no? Ira y enojo. Pero la palabra griega para enojo habla de una explosión, de una rabia momentánea, de una rabia, ¿verdad?, temporal, que aparece de repente, pero que en algún momento se calma. Pero igualmente, amados hermanos, produce pleitos, produce disensión, produce enemistades. Por eso podemos decir, amados hermanos, que para el cristiano tanto la ira como el enojo deben de ser resistidas también. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Toda ira, todo enojo, toda malicia. Y esta palabra significa crueldad mental, malicia.
Cuando hablamos de malicia, estamos hablando de malas acciones. Es una maldad ocasionada nuevamente por palabras, pero también por acciones. El apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta, al capítulo 2, versículos 1 y 2, dice nuevamente, desechando pues toda malicia. Desecha toda malicia. Luego habla de la blasfemia, y la palabra blasfemar en relación, ¿verdad?, con los hombres significa calumniar, ¿verdad?, de una manera general. Tomar una información, distorsionar esa información para humillar a una persona y manchar el nombre de esa persona. Pero luego habla de palabras deshonestas de nuestra boca, palabras deshonestas. El apóstol Pablo, cuando habla de palabras deshonestas, se refiere a toda clase de vocabulario obsceno, toda clase de vocabulario indecente, corrompido, deshonroso o impuro. Por eso la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que vuestra conversación sea siempre, ¿escucharon eso? Que nuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el último pecado en esta lista, el versículo 8, es la mentira. Y Pablo dice: hermanos, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que podemos decir que una mentira es una presentación incorrecta de lo que es la verdad. Sabemos que Satanás es el padre de mentira. Los creyentes tenemos un padre, pero es nuestro Padre celestial. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar esperando que nosotros podamos seguirle a Él en todo lo que es verdadero. El apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice que si hay algo en lo que nosotros debemos estar pensando es en todo aquello que sea verdadero, no en todo aquello que sea falso. Ahora, estimados hermanos, habiendo terminado estas dos listas, en el versículo 5, el versículo 8 y versículo 9, si Pablo nos está diciendo ahí a la luz de las Escrituras que hagamos morir todo lo terrenal, todos estos pecados, toda avaricia, todos los malos deseos, ira, enojo, todos estos pecados que vemos el versículo 5, versículo 8 y versículo 9, que resistamos, que hagamos morir todas estas cosas. Pero en el versículo 6 y el versículo 7, el apóstol Pablo nos presenta dos motivaciones que debemos tener nosotros presentes para hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuáles son esas dos motivaciones? Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La primera motivación es que nosotros debemos tener una conciencia de la presencia de un Dios airado por el pecado. Eso nos debe de motivar a nosotros a que cada día nosotros podamos hacer morir, rechazar, huir, desobedecer al pecado y venir a Cristo, teniendo una conciencia de la presencia de un Dios airado. Nosotros debemos de tener presente que nuestro Dios se aira contra el pecado, pero también, amados hermanos, se aira con el pecador. El Señor no tiene comunión con el pecado. Él no se goza por el pecado. Él no se goza con el pecador. La naturaleza del Señor es una naturaleza santa. Y su naturaleza santa le impulsa entonces a derramar su justa ira sobre el pecador que persiste en vivir en esclavitud. Todos estos pecados mencionados, amados hermanos, el versículo 5, versículo 8 y versículo 9, todos estos pecados provocan la ira de Dios. Todos estos pecados provocan la ira de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene, se derrama sobre los hijos de desobediencia. Déjenme darle una definición de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios se puede definir como la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Nuevamente, la ira de Dios se puede definir como la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Cristo es nuestro amoroso Padre, pero también es justo. Él también es santo.
Él dice que no tendrá por inocente aquel que es culpable. Así que cada día, amados hermanos, nosotros debemos de recordar que nuestro Salvador Jesucristo está airado con los hacedores de maldad. Déjenme darle 2 textos bíblicos. Capítulo 10, versículo 31, también dice el autor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que la primera motivación es tener conciencia, la presencia de un Dios santo que va a derramar su ira sobre los pecadores. Somos su pueblo, somos sus hijos, pero el Señor nos llama a recordar que Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Salvador, y la Biblia lo describe como el juez. Y la segunda motivación, amado hermano, es tener una conciencia de nuestra liberación en Cristo. Nosotros fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Colosenses 3, versículo 7. Pablo dice, en los cuales nosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Hermanos, esto debe de motivarnos a nosotros a hacer morir lo terrenal en nosotros. Hermanos, hubo un tiempo atrás, antes de ser cristiano, cuando nosotros vivíamos sin Dios, cuando nosotros vivíamos sin esperanza, que practicábamos abiertamente muchos de los pecados mencionados en estas listas. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros no podemos seguir alimentando estos pecados para que se fortalezcan y se aniden en nuestros corazones. Nosotros debemos de debilitarles y hacerles morir en el poder del Espíritu Santo. Note el contraste que vemos allí en el versículo 7 y en el versículo 8. Versículo 7 dice, en otro tiempo. Pero luego versículo 8 dice, y ahora en Cristo. Así que esto debe de motivarnos, amados hermanos, para seguir adelante, recordar de dónde nos sacó el Señor, no para en el presente seguir esclavos del pecado, sino más bien, hermanos, para avergonzarnos quiénes éramos antes y vivir en humildad, entendiendo quiénes somos ahora en Cristo por su gracia. Romanos 6, versículos 11 y 12 dice, así también nosotros, hermanos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí notó? Que no reine, que no le obedezcas a estos pecados. Quiero terminar con esto, amado hermano. Recuerde que este imperativo que vemos en el versículo 5 de hacer morir lo terrenal, recae sobre el indicativo. Es decir, que el mandato de hacer morir nuestra naturaleza caída recae sobre lo que Cristo es y lo que Cristo ha provisto para nosotros. Nuevamente en Cristo Jesús hemos resucitado a nueva vida. En Cristo Jesús hemos muerto al pecado. En Cristo Jesús nuestras vidas están escondidas en Él. En Cristo Jesús nosotros esperamos plenitud y la manifestación de la gloria de Dios. Puesto que nosotros hemos muerto con Cristo, nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos el poder espiritual para hacer morir lo terrenal y las cosas carnales que quieren controlarnos a nosotros. Amado hermano, busca a Dios en oración. Busca las cosas de arriba. Estudia y medita en las verdades del Evangelio. Invierte tu tiempo en poder compartir con otros creyentes. Cultiva un espíritu de servicio en tu congregación local. Ahora incluso, amados hermanos, en este tiempo de pandemia, donde tenemos tal vez múltiples servicios de diferentes iglesias, hermano, el Señor te llama a que tú puedas cultivar un espíritu de servicio en tu congregación local. No vivas en tus pecados pasados. Tu vida le pertenece a Dios. Él es tu amo, tu único Señor. Haz morir lo terrenal por la obra del Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Obra misericordia sobre tu pueblo, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Trabaja en nosotros en misericordia y permítenos, con la ayuda de tu Santo Espíritu,
haced morir lo terrenal en nosotros y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén.